La última orden, Arthur C. Clarke. Les habla el presidente. El hecho de que estén oyendo este mensaje significa que ya he muerto y que nuestro país ha sido destruido. Pero ustedes son soldados, son los más adiestrados de toda nuestra historia. Ustedes saben obedecer órdenes. Ahora tienen que obedecer la más dura que jamás han recibido. Dura, pensó el primer oficial de radar amargamente. No, ahora sería fácil, dado que habían visto la tierra que amaban abrasada por el fuego de multitud de soles. Ya no cabían las vacilaciones ni los escrúpulos de que la venganza de los dioses cayera igualmente sobre inocentes y culpables. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se había dejado para tan tarde? ¿Saben con qué propósito se les designó girar en una órbita secreta al otro lado de la Luna? Consciente de la existencia de ustedes, pero sin poder estar nunca seguro de su situación, el agresor dudaría en lanzar un ataque contra nosotros. Ustedes estaban destinados a ser la suprema fuerza disuasoria fuera del alcance de las bombas sísmicas que podían triturar los misiles enterrados en los hilos y aplastar los submarinos nucleares que merodeaban por el lecho marino. Aún quedaban ustedes para replicar, en caso de que todas las demás armas nuestras fueran destruidas. Como lo han sido, se dijo el capitán. Había visto apagarse las luces una a una en el cuadro de operaciones, hasta que no quedó una sola. Muchos, quizá, habían cumplido con su deber, de no ser así, no tardaría él en completar la misión que hubieran dejado a medias. Nada de lo que hubiera resistido el primer contraataque sobreviviría después del golpe que se disponía a dar él. Solo por accidente o por un acto de locura podía empezarse la guerra ante la amenaza que ustedes representaban. Esa ha sido la teoría en la que hemos apostado nuestras vidas y ahora, por razones que nunca sabremos, hemos perdido la partida. El jefe astrónomo dejó vagar su mirada por el pequeño portillo que tenía a un lado, en el cuarto de control central. Sí, desde luego que habían perdido. Allí estaba la Tierra, suspendida en un espléndido creciente plateado, recortándose sobre un fondo de estrellas. A primera vista, nada parecía haber cambiado, pero si se miraba por segunda vez, se veía que no era así, porque su lado nocturno no estaba completamente a oscuras. Punteando su superficie, brillando como una fosforescencia maligna, se elevaban los mares llameantes de lo que habían sido las ciudades. No eran muchos ahora, porque quedaban pocas sin arder. La voz familiar seguía hablando todavía desde el otro lado de la tumba. ¿Cuánto haría?, se preguntaba el oficial de transmisiones, que se había grabado este mensaje. ¿Y qué otras órdenes selladas contendría la computadora superhumana del fuerte, que ya no escucharían jamás porque se referían a situaciones militares que no se podían volver a suscitar? Hizo retornar su espíritu de los mundos que podían haber sido para enfrentarlo con la aterradora y aún inimaginable realidad. Si hubiéramos sido derrotados, pero no destruidos, habríamos podido utilizaros como elemento de negociación. Ahora, hasta esa pobre esperanza se ha perdido, y con ella se ha perdido también el último fin por el que han sido destinados aquí, en el espacio. ¿Qué quiere decir?, pensó el oficial de armamento. Evidentemente, era ahora cuando había llegado el momento de su destino. Los millones que habían muerto, los millones que deseaban haber muerto, todos serían vengados cuando los negros cilindros de las bombas gigantón cayeran en espiral sobre la Tierra. Casi pareció que el hombre que ahora había regresado al polvo había leído sus pensamientos. Se preguntarán por qué, ahora que ha sucedido todo esto, no les he dado orden de contraatacar. Les lo voy a decir. Ahora ya es demasiado tarde. La fuerza disuasoria ha fallado. Nuestra patria ya no existe y la venganza no puede devolver la vida a los muertos. Ahora que ha sido destruida media humanidad, destruir la otra mitad sería una locura impropia de seres inteligentes. Las disputas que nos dividían hace 24 horas ya no tienen ningún sentido. En la medida en que lo permitan sus corazones, deben olvidar el pasado. Ustedes tienen técnicas y conocimientos que necesitará desesperadamente el planeta destrozado.
Utilicen las dos cosas sin escatimar esfuerzo, sin amargura, con el fin de reconstruir el mundo. Les previne que la nueva misión de ustedes sería difícil, pero esta es mi última orden. Lanzarán sus bombas al espacio y las harán estallar a 10 millones de kilómetros de la Tierra. Esto demostrará a nuestro antiguo enemigo, que está recibiendo también este mensaje, que han renunciado a sus armas. Luego tendrán una cosa más que hacer. Hombres del fuerte Lincoln, el presidente de Estados Unidos les desea buena suerte y les ordena que se pongan a la disposición de Rusia. Arthur C. Clarke, Inglaterra, 1917-2008 es un destacado escritor británico, reconocido por su novela 2001, Odisea del Espacio, que fue llevada al cine con mucho éxito. En su obra exploró el potencial de la tecnología y el impacto que podía tener en la existencia humana. Clarke escribió en el contexto de la Guerra Fría, en plena carrera armamentística que amenazaba con una guerra nuclear que tenía la capacidad de acabar con el planeta. Por ello, imagina una realidad en que la Unión Soviética efectivamente logró aniquilar parte del mundo. Frente a ello, más que buscar venganza, lo más importante era pensar en el futuro de la humanidad para darle una oportunidad de reinventarse. El mejor amigo de un muchacho, Isaac Asimov. Querida, ¿dónde está Jamie? Preguntó el señor Anderson. Afuera, en el cráter, dijo la señora Anderson. No te preocupes por él. ¿Está con Robot? ¿Ha llegado ya? Sí. Está pasando las pruebas en la estación de cohetes. Te juro que me ha costado mucho contenerme y no ir a verlo. No he visto ninguno desde que abandoné la Tierra hace ya 15 años, dejando aparte los de las películas, claro. Jamie nunca ha visto uno, dijo la señora Anderson. Porque nació en la Luna y no puede visitar la Tierra. Por eso hice traer uno aquí. Creo que es el primero que viene a la Luna. Sí, su precio lo demuestra, dijo la señora Anderson lanzando un suave suspiro. Mantener a Robot tampoco resulta barato, querida, dijo el señor Anderson. Jimmy estaba en el cráter, tal y como había dicho su madre. En la Tierra le habrían considerado delgado, pero estaba bastante alto para sus 10 años de edad. Sus brazos y piernas eran largos y ágiles. El traje espacial que llevaba hacía que pareciese más robusto y pesado, pero Jamie sabía arreglárselas en la débil gravedad lunar como ningún terrestre podía hacerlo nunca. Cuando Jamie tensaba las piernas y daba su salto de canguro, su padre siempre acababa quedándose atrás. El lado exterior del cráter iba bajando en dirección sur y la Tierra, que se hallaba bastante baja en el cielo meridional, el lugar desde donde siempre podía ver desde Ciudad Lunar, ya casi había entrado en la fase de llena, por lo que toda la ladera del cráter quedaba bañada por su claridad. La pendiente no era muy empinada, y ni tan siquiera el peso del traje espacial podía impedir que Jamie se moviera con gráciles saltos que le hacían flotar y creaban la impresión de que no había ninguna gravedad contra la que luchar. «Vamos, Robot», gritó Jamie. Robot le oyó a través de la radio, ladró y echó a correr detrás de él. Jamie era un experto, pero ni tan siquiera él podía competir con las 4 patas y los tendones de Robot, que además no necesitaba traje espacial. Robot saltó por encima de la cabeza de Jamie, dio una voltereta y terminó posándose casi debajo de sus pies. «No hagas tonterías, Robot, y quédate allí donde pueda verte», le ordenó Jamie. Robot volvió a ladrar, ahora con el ladrido especial que significaba sí. «No confío en ti, farsante», exclamó Jamie. Dio un último salto que lo llevó por encima del curvado borde superior de la pared del cráter y le hizo descender hacia la ladera inferior. La tierra se hundió detrás del borde de la pared del cráter, y la oscuridad cegadora y amistosa que eliminaba toda diferencia entre el suelo y el espacio envolvió a Jamie. La única claridad visible era la emitida por las estrellas. En realidad Jamie no tenía permitido jugar en el lado oscuro de la pared del cráter. Los adultos decían que era peligroso, pero lo decían porque nunca habían estado allí.
El suelo era liso y crujiente, y Jamie conocía la situación exacta de cada una de las escasas piedras que había en él. Y, además, ¿qué podía haber de peligroso en correr a través de la oscuridad cuando la silueta resplandeciente de Robot le acompañaba ladrando y saltando a su alrededor? El radar de Robot podía decirle dónde estaba y dónde estaba Jamie aunque no hubiera luz. Mientras Robot estuviera con él para advertirle cuando se acercaba demasiado a una roca, saltar sobre él demostrándole lo mucho que le quería o gemir en voz baja y asustada cuando Jamie se ocultaba detrás de una roca aunque Robot supiera todo el tiempo dónde estaba Jamie, jamás podría sufrir ningún daño. En una ocasión Jamie se acostó sobre el suelo, se puso muy rígido y fingió estar herido, y Robot activó la alarma de la radio haciendo acudir a un grupo de rescate de Ciudad Lunar. El padre de Jamie castigó la pequeña travesura con una buena reprimenda, y Jamie nunca había vuelto a hacer algo semejante. La voz de su padre le llegó por la frecuencia privada justo cuando estaba recordando aquello. Jamie, vuelve a casa. Tengo que decirte algo. Jimmy se había quitado el traje espacial y se había lavado concienzudamente después de entrar en casa, e incluso Robot había sido meticulosamente rociado, lo cual le encantaba. Robot estaba inmóvil sobre sus 4 patas con su pequeño cuerpo de no más de 30 centímetros de longitud estremeciéndose y lanzando algún que otro destello metálico, y su cabecita desprovista de boca con 2 ojos enormes que parecían cuentas de cristal y la diminuta protuberancia donde se hallaba alojado el cerebro no dejó de lanzar débiles ladridos hasta que el señor Anderson abrió la boca. Tranquilo, Robot, dijo el señor Anderson, y sonrió. Bien, Jamie, tenemos algo para ti. Ahora se encuentra en la estación de cohetes, pero mañana ya habrá pasado todas las pruebas y lo tendremos en casa. Creo que ya puedo decírtelo. ¿Algo de la Tierra, papi? Es un perro de la Tierra, hijo, un perro de verdad, un cachorro terrier escocés para ser exactos. El primer perro de la Luna. Ya no necesitarás más a Robot. No podemos tenerlos a los dos, ¿sabes? Se lo regalaremos a algún niño. El señor Anderson parecía estar esperando que Jamie dijera algo, pero al ver que no abría la boca siguió hablando. Ya sabes lo que es un perro, Jamie. Es de verdad, está vivo. Robot no es más que una imitación mecánica, una copia de Robot. Jamie frunció el ceño. Robot no es una imitación, papi. Es mi perro. No es un perro de verdad, Jamie. Robot tiene un cerebro positrónico muy sencillo y está hecho de acero y circuitos. No está vivo. Hace todo lo que yo quiero que haga, papi. ¿Me entiende? Te aseguro que está vivo. No, hijo. Robot no es más que una máquina. Está programado para que actúe de esa forma. Un perro es algo vivo. En cuanto tengas al perro ya no querrás a Robot. El perro necesitará un traje espacial, ¿verdad? Sí, naturalmente, pero creo que será dinero bien invertido y muy pronto se habrá acostumbrado a él. Y cuando esté en la ciudad no lo necesitará, claro. Cuando lo tengamos en casa enseguida notarás la diferencia. Jimmy miró a Robot. El perro robot había empezado a lanzar unos gemidos muy débiles, como si estuviera asustado. Jimmy extendió los brazos hacia él y Robot salvó la distancia que le separaba de ellos de un solo salto. ¿Y qué diferencia hay entre Robot y el perro?, preguntó Jamie. Es difícil de explicar, dijo el señor Anderson, pero lo comprenderás en cuanto lo veas. El perro te querrá de verdad, Jamie. Robot solo está programado para actuar como si te quisiera, ¿entiendes? Pero papi, no sabemos qué hay dentro del perro ni cuáles son sus sentimientos. Puede que también finja. El señor Anderson frunció el ceño. Jamie, te aseguro que en cuanto hayas experimentado el amor de una criatura viva notarás la diferencia. Jamie estrechó a Robot en sus brazos. El niño también tenía el ceño fruncido, y la expresión desesperada de su rostro indicaba que no estaba dispuesto a cambiar de opinión.
pero si los dos se portan igual conmigo, entonces tanto da que sea un perro de verdad o un perro robot, dijo Jamie. ¿Y lo que yo siento? Quiero a Robot, y eso es lo que importa. Y el pequeño robot, que nunca se había sentido abrazado con tanta fuerza en toda su existencia, lanzó una serie de ladridos estridentes, ladridos de pura felicidad. Isaac Asimov 1920 a 1992 es uno de los escritores de ciencia ficción más importantes del siglo XX. De origen judío ruso, se radicó en su infancia en Estados Unidos. Aunque estudió química, comenzó a publicar cuentos en la década del 50, hasta que se popularizó con su serie de libros Yo Robot y Fundación. En sus novelas los robots son parte integral de la humanidad. Para ello, creó todo un universo con detalles tan específicos como el cerebro positrónico. Asimismo, estableció las famosas 3 leyes de la robótica que aseguran el bienestar del ser humano. 1. Ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá, con su inacción, que un ser humano resulte dañado. 2. Todo robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley. 3. Todo robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley. En su visión, los avances científicos deben estar a disposición de las personas, ya sea para mejorar su calidad de vida o solo como compañía. Así, en una realidad futura en que la población habita lejos de la Tierra, el pequeño Jamie pasa los días jugando con su perro robot. Su padre decide sorprenderlo con un perro de verdad, lo que implica deshacerse de su compañero. El niño tiene afecto por esa criatura electrónica, es su mascota y tiene sentimientos hacia él. Su padre intenta explicarle que no es real, pero el chico cuestiona su lógica. ¿Y lo que yo siento? Quiero a Robot, y eso es lo que importa. De este modo, Asimov explora las relaciones afectivas entre humanos y robots. En el final pone en discusión la capacidad de sentir de aquellas invenciones.